que vamos a dar comienzo ahora es un ciclo de conversatorio que, si bien se inscribe dentro del diplomado en Derecho Procesal Penal, está abierto a toda la comunidad, por lo tanto van a participar también otras personas diversas a ustedes como alumnos de lo que es el diplomado. En total, como ustedes bien saben, van a ser 5 conversatorios que se van a realizar durante el diplomado, durante todo el periodo del diplomado, hasta finalizar en diciembre. Este primer conversatorio justamente va a versar sobre lo que son los derechos fundamentales en el proceso penal, que va a estar a cargo de la profesora Beatriz Contreras. Antes de presentar a Beatriz, hacerles presente de que las preguntas que van a tener lugar una vez finalizada el conversatorio o la exposición que realizará Beatriz, y a este efecto se les pide que pudieran escribir por chat interno a Centro de Estudios de Derecho Penal, indicar el nombre, y que van a formular una pregunta, de manera tal entonces de que una vez que Felipe tenga los nombres de todos, ahí se les va a dar espacio para que ustedes la formulen directamente. Bien, les voy a presentar a quienes nos acompañan en esta oportunidad, la profesora Beatriz Contreras. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, es diplomada en Reforma Procesal, también está realizando el magíster en Derecho por la Universidad de Chile, con 15 años de experiencia en todo lo que es la temática de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Ha sido profesora invitada en diversos cursos, diplomados sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en instituciones tales como lo que es la Academia Diplomática, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Fundación Henry Dunant, la Academia Judicial, entre otras instituciones. Antes de su llegada al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se desempeñó como jefa del Departamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Desde abril del año 2018 asumió como jefa regional metropolitana en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida a Beatriz. Muchísimas gracias por participar en este ciclo de conversatorio. Por favor, Beatriz. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y por la presentación. Gracias a todas y a todos por estar presentes en esta actividad. Valoro además mucho las instancias que se generan de diálogo, porque precisamente el contexto que nos acompaña hoy en día de pandemia pudiera haber tenido un efecto como de invisibilizar determinados temas que son de mucha importancia, sobre todo en el contexto actual de nuestro país, de manera que este tipo de espacios, ¿cierto?, que se abren son un aporte absoluto en estas materias. Bueno, la idea de esta jornada es poder comentarles sobre las garantías judiciales que se enmarcan dentro de lo que conocemos como el debido proceso, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la normativa internacional de derechos humanos, específicamente desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del desarrollo que de estas garantías judiciales ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia. Entonces vamos a ver acá cómo es que la vulneración de alguna de estas garantías en el proceso penal nacional pudiera generar, en la medida que no sea solucionado a nivel interno, responsabilidad internacional para el Estado. Es el nivel de importancia que tiene el respeto de las garantías judiciales en el proceso penal. Quiero consultarte antes, Raúl, ¿cuánto tengo de tiempo para poder exponer? Está sin micrófono. Ahora sí, perdón, discúlpenme. No, en realidad 40, 50 minutos no hay problema, Beatriz, en ese sentido. Tratar de ser respetuosa. Sí, no hay bueno, problema. Ok, gracias. Bueno, la Convención Americana contempla la regulación de estas garantías judiciales en su artículo 8, con una parte primera general, donde se hace referencia a principios generales, ciertas garantías judiciales aplicables a todo tipo de proceso, y en su número 2 se contemplan ya garantías específicas relativas al proceso penal respecto del imputado o inculpado, como es la terminología que usa la Convención. Solo antes de meternos derechamente en el tema, quiero hacer un alcance muy general en cuanto, para que lo tengamos claro, en cuanto a que la Convención Americana, ¿cierto?, es el instrumento de derechos humanos más importante de nuestro sistema regional de protección de derechos humanos, que es el sistema interamericano,
cuyos órganos principales son la Comisión y la Corte Interamericana, y que evidentemente, como todo sistema internacional, es un sistema complementario y subsidiario, es decir, opera cuando a nivel interno el Estado no fue capaz de dar una solución, o bien la que otorgó fue insuficiente o fue inapropiada o inadecuada para lo que se planteaba. En ese contexto, entonces, lo que quiero recalcar es que cuando un caso relativo a la vulneración de una garantía judicial en el contexto del proceso penal llega a conocimiento de los órganos del sistema interamericano, la Corte y eventualmente, perdón, la Comisión primero y eventualmente la Corte Interamericana, no significa que la Corte o la Comisión vayan a hacer una revisión del fondo del caso. Es decir, no actúan como de apelación o de revisión de la sentencia, ¿no? Sino que su única finalidad y su única función es revisar que la forma en que se lleva a cabo el proceso sea compatible con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en esta materia, así como de otros instrumentos internacionales de derechos humanos y, por supuesto, la jurisprudencia de los órganos de protección. Eso como un poco para tenerlo claro, porque muchas veces se piensa, ¿no?, que en el fondo los órganos de protección son una especie de cuarta instancia, pero eso no puede ocurrir sin perjuicio que evidentemente si hay una vulneración que se ha configurado y que se establece así en el sistema interamericano, esto puede traer aparejado como consecuencia que, por ejemplo, se ordene dejar sin efectos las sentencias que se han dictado en un proceso efectivamente llevado a cabo con vicios, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a, una vez ya dicho y aclarado esto, a hablar de estas garantías judiciales. Evidentemente son muchas, por lo que no me voy a detener de manera detallada en todas ellas, porque si no, no vamos a alcanzar, porque además, al final de la presentación, la idea es que también podamos conversar de algo que está súper ligado al tema de las garantías judiciales y el debido proceso, que es el deber que tiene el Estado de llevar a cabo la investigación de manera eficaz, de manera eficiente. Y entonces vamos a hablar de ese deber del Estado, pero no abordándolo desde cualquier tipo de proceso, ¿no? No desde cualquier tipo de casos en un proceso penal, sino que lo voy a hacer abordándolo desde los procesos en que se conocen violaciones sobre derechos humanos. Y esto es así porque precisamente las causas por violaciones de derechos humanos, esta obligación cobra un estándar reforzado para el Estado, precisamente por la naturaleza, ¿cierto?, de las vulneraciones que se tratan. Y evidentemente esto no es casual, no es casual que quiera haberlo abordado desde el lugar de las causas por violaciones de derechos humanos, porque, como es de público conocimiento, hoy en día en nuestro país se están llevando a cabo una cantidad de investigaciones importantes a causa, ¿cierto?, de las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron o que han tenido lugar desde el 18 de octubre en adelante. Por lo tanto, hablar de este estándar nos permite también hacer un análisis, quizás no lo vamos a poder hacer tan profundamente por el tiempo, pero sí hacer un primer análisis sobre cómo se está cumpliendo por el ente o por los entes que deben estar a cargo de la investigación, bueno, cómo se está cumpliendo o no, porque también es una posibilidad, este estándar, ¿cierto?, de la debida diligencia, que es así como se conoce esta obligación del Estado respecto a la investigación en causas sobre violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, para ir avanzando, como les comentaba, este artículo 8 contempla en su número 1 garantías que son comunes y generales a todo proceso, y la primera que se menciona, o en general lo que se menciona en esta parte del artículo, es que todas las personas tienen derecho a ser oídos ante un tribunal competente, imparcial, ¿cierto?, independiente, que se ha establecido por anterioridad por una ley, etc. Entonces, lo primero es que es el derecho a ser oído, que en el fondo solo se traduce en la posibilidad, por un lado, la posibilidad que tienen las personas de recurrir a los órganos judiciales para que se resuelvan sus pretensiones, lo que supone que por un lado el Estado tiene la obligación de establecer procedimientos, ¿cierto?, y órganos que cumplan con las garantías debidas, y por otro lado que tiene que proveer a los individuos, ¿cierto?, a las personas, de las herramientas necesarias para poder tener este acceso a este derecho.
En otras palabras, ¿cierto? Las personas tienen el derecho a acceder al sistema judicial para que los órganos conozcan los casos sometidos a su decisión, que los resuelvan a través de una resolución fundada. Cuando esto no ocurre, o cuando esto se impide, se configura la máxima forma de la denegación de justicia. Esto en el sistema interamericano de derechos humanos ha sido también tratado especialmente o de manera particular en los casos de graves violaciones de derechos humanos, y se ha señalado que los familiares de las víctimas y las víctimas también se encuentran asistidos por este derecho, es decir, la justicia para que se esclarezcan los hechos, ¿cierto?, el asentamiento de la verdad, para que se persigan las responsabilidades de los perpetradores, y también para que se puedan determinar las reparaciones correspondientes, ¿cierto?, a las víctimas o sus familiares. Y se ha señalado que esto no se cumple cuando, por ejemplo, tratándose de violaciones de derechos humanos, los tribunales aplican figuras eximentes de responsabilidad, como por ejemplo la amnistía. Hay un caso en que precisamente se trataba de un caso que se conoció en la Corte Interamericana en contra de Chile, en que la Corte analizó la infracción de esta garantía judicial. Es el caso Almonacid Arellano, es un caso del señor Almonacid, ejecutado político en el contexto de la dictadura cívico-militar. Sus familiares, un tiempo después de retornar a la democracia, interpusieron la acción criminal correspondiente, pero en definitiva esto fue finalmente conocida, la causa, por la justicia militar, que lo que hizo fue aplicar el decreto ley 2191, que es un decreto de ley de autoamnistía que se dictó precisamente en los primeros años de la dictadura para sustraer de la responsabilidad a los agentes perpetradores. Y en definitiva, entonces, el efecto inmediato que tuvo esto con la causa fue que se cerraron las investigaciones y se archivó el expediente. Y por cierto, la muerte del señor Almonacid quedó en total impunidad. Entonces acá los familiares evidentemente se vieron imposibilitados de conseguir el acceso a la justicia para lograr los fines de los que ya hemos hablado, ¿no? Verdad, justicia y reparación. En cuanto al tribunal competente, bueno, ustedes ya saben y conocen esta garantía, que básicamente se refiere a que el tribunal, que es el llamado a conocer de una causa de acuerdo a determinados criterios establecidos previamente, presenta dos alcances. Por un lado, obviamente, la imposibilidad de que alguna persona sea sometida a un proceso que sea conocido por una autoridad no competente para ello, pero también, por otro lado, que la competencia de los órganos jurisdiccionales sea establecida con anterioridad por una ley. Lo más relevante en el ámbito de la competencia a nivel de derecho internacional de derechos humanos es el tema de la jurisdicción militar, de la justicia militar. No, la Corte Interamericana nos dice que la existencia de la justicia militar en sí sea contraria al derecho internacional de derechos humanos, pero sí es muy enfática en señalar que a lo menos deben ser considerados determinados criterios para la regulación a nivel interno, sobre todo en lo que dice relación con que se le prohíba tener competencia para, por ejemplo, juzgar a civiles. Incluso ha sido más enfática aún y ha señalado que esto también opera respecto de los militares en retiro. En el caso que comentaba recién, de Almonacid Arellano versus Chile, también se analizó por parte de la Corte Interamericana la vulneración de esta garantía. En el análisis de esta garantía, en este caso de Almonacid, la Corte reiteró, ¿cierto?, que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance muy restrictivo y excepcional, y solo vinculada a las funciones que la ley le asigna a las fuerzas militares. Y como les señalé yo, luego de un tiempo de retorno a la democracia, los familiares interponen una acción criminal que estaba radicada en el juzgado criminal de Rancagua, pero la justicia militar, en particular el juzgado militar de Santiago, el segundo, le solicitó al juzgado de Rancagua, al crimen, que se inhibiera de seguir conociendo de la causa, porque las personas que estaban siendo investigadas al momento de los hechos
estaban bajo el fuero o sujetas al fuero militar. Se produjo entonces evidentemente una cuestión de competencia, una contienda de competencia, que la Corte Suprema en ese minuto resolvió a favor de la justicia militar, y por ende pasó lo que les acabo de comentar. La justicia militar aplica el decreto de ley de autoamnistía, cerrando el caso y archivando el expediente. Por lo tanto, la Corte Interamericana consideró que el Estado de Chile había violado el artículo 8.1, toda vez que otorgó competencia para conocer de este caso, que involucraba una grave violación de derechos humanos, a la jurisdicción militar, que evidentemente no cumple con los estándares de independencia, imparcialidad, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando recién, y que es efectivamente lo que se contempla en el artículo 8, número 1 de la Convención Americana. Luego, bueno, se hace referencia a la imparcialidad y a la independencia, que son en verdad ya garantías muy conversadas, y solo hacer hincapié en el tema de la independencia en cuanto a la importancia que tiene para la independencia, bueno, varios factores, pero por ejemplo la duración de su mandato, las condiciones que rigen los ascensos de los magistrados y magistradas, los traslados, la cesación de sus funciones, pero sobre todo el nombramiento, sus sistemas de nombramiento. Esto además hace un tiempo atrás en nuestro país también estuvo en la palestra, ¿cierto?, a propósito de si se considera o no adecuado a estos estándares el sistema de nombramiento que hay en nuestro país respecto de los ministros y ministras de Corte Suprema. Ahora, ya entrando derechamente a las garantías que dicen relación con el proceso penal respecto de lo inculpado, el 8.2 de la Convención Americana se refiere, por ejemplo, a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa en sus diversas manifestaciones, también algunas referencias al principio del non bis in idem, y las excepciones que aplican respecto a este principio, y la publicidad y oralidad del juicio. El derecho, ¿cierto?, o el principio de la presunción de inocencia es ya muy archiconocido, pero solo bueno, voy a hacer referencia, una mínima referencia a que en definitiva, como se trata de que una persona no puede ser condenada mientras no exista plena prueba de su responsabilidad penal, y que además esta presunción rige durante todo el proceso penal, la Corte Interamericana ha señalado que está estrechamente ligado al tema de la prisión preventiva. Y en ese sentido, entonces, la Corte nos recuerda, a través de su jurisprudencia, que la prisión preventiva no debe restringir la libertad del detenido más allá de los límites que sean estrictamente necesarios para asegurar un desarrollo eficiente de las investigaciones y para asegurar que el imputado no va a eludir la acción de la justicia. Y hace énfasis la Corte en que la prisión preventiva debe ser considerada como lo que es una medida cautelar, y no como una pena anticipada. Por ello es que hace el vínculo entre la presunción de inocencia y cómo es que se concibe la prisión preventiva, que la forma correcta de hacerlo es como una medida cautelar. En cuanto al derecho de defensa, bueno, este sin duda es el componente central del debido proceso, ¿cierto? Y aquí el derecho a la defensa se proyecta, de acuerdo a lo que sostiene la Corte Interamericana, en dos facetas dentro del proceso penal. Por un lado, a través de los propios actos del imputado, siendo su máxima expresión o su exponente central la posibilidad de que rinda una declaración libre respecto a los hechos que se le están atribuyendo, y por otro lado se configura este derecho de la defensa a través de la defensa técnica, a la cual tiene derecho el imputado, que sea ejercida por un profesional del derecho, evidentemente, que cumpla la función de asesorar a su representado en cuanto a sus derechos, sus deberes, y hacer, por cierto, un control crítico de las gestiones en el proceso, principalmente de la legalidad en la producción de las pruebas. Ahora, aquí, ojo que se ha establecido que no cualquier discrepancia con el abogado que ejerza esta defensa técnica va a implicar una vulneración necesariamente de esta garantía, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, también relacionado con este derecho a la defensa, se han contemplado otras garantías
como por ejemplo el derecho a intérprete o traductor. Esto básicamente cuando las personas no entienden el idioma en que se está llevando a cabo el procedimiento, y esto tiene como una finalidad remover cualquier obstáculo que implique alguna desigualdad en las partes del proceso. También en el mismo sentido está el derecho de informarle a la persona que puede tener asistencia consular cuando se trata de una persona extranjera. Asimismo, el derecho a que se le comunique al imputado la acusación y que esta comunicación sea de manera expresa, clara, integral y suficientemente detallada como para permitirle que pueda ejercer efectivamente su pleno derecho a la defensa y dar su versión de los hechos. En otro ámbito también o se contempla la concesión de medios y tiempos para la preparación de la defensa, que no es otra cosa que permitirle al inculpado el acceso al conocimiento del expediente que está siendo llevado en su contra. Y en cuanto a la defensa técnica, que era de un poco lo que hablábamos hace unos minutos atrás, evidentemente, como ya señalé, es un derecho irrenunciable que tiene el imputado de ser asistido por un abogado que le proporcione el Estado en los casos en que él no quiera representarse por alguno particular, o en los casos en que, los países en que la legislación lo permite, cuando ha decidido no representarse por sí mismo. Aquí lo que yo les señalaba es que este derecho a la defensa técnica no se entiende vulnerado por cualquier discrepancia que tenga el imputado con su abogado en cuanto, por ejemplo, una diferencia que no es sustancial en referencia a la estrategia que se utilice, o bien en cuanto, por ejemplo, al resultado de alguna gestión, en la medida que esto evidentemente no tenga una incidencia de importancia. Entonces, la Corte, en los distintos casos en que ha conocido, la Corte Interamericana me refiero, en los distintos casos en que ha conocido vulneración de este derecho a la defensa técnica, ha identificado algunas gestiones que podrían ser consideradas como efectivamente una negligencia inexcusable o una falla manifiesta, y que sí, por lo tanto, daría lugar a la vulneración de esta garantía. Y así, por ejemplo, ha señalado, entre otras, porque esto no es un listado taxativo, sino meramente simplificador, por ejemplo, no desplegar una mínima actividad probatoria, una inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado, carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal, una falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado, una indebida fundamentación de los recursos, o bien ya directamente el abandono de la defensa. De manera que esos son unos ejemplos de conductas que sí se considerarían como una negligencia o falla manifiesta que daría lugar a que se configurara la vulneración de esta garantía. Asimismo, en este artículo 8, su número 2, se contempla la posibilidad, o el derecho más bien, de conocer la prueba y la identidad de los testigos. Y aquí, en este ámbito, nos vamos a referir a casos en que la Corte ha conocido de situaciones en que testigos dan declaración bajo reserva de identidad, o lo que se conoce en el derecho internacional de derechos humanos como los testigos sin rostro. Entonces, la Corte Interamericana ha señalado en el desarrollo de su jurisprudencia que la reserva de la identidad de los testigos limita evidentemente el derecho de la defensa a interrogar a los mismos, porque le impide realizar preguntas que se relacionen con una posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona, o también hacer otro tipo de preguntas que pudieran permitirle argumentar que, no sé, que la declaración, por ejemplo, es falsa o que está equivocada. Esta garantía fue analizada también por la Corte Interamericana en un caso que conoció en contra del Estado de Chile. Es el caso de Norín Catrimán y otros versus Chile, que también ha sido conocido como el caso Loncos, que además el año pasado estuvo muy en el conocimiento público por una audiencia que se llevó a cabo en la Corte Suprema, precisamente para dar cumplimiento al fallo, a este fallo de la Corte Interamericana, que fue producto de este caso que conoció. Bueno, en cuanto a la existencia de los testigos con identidad reservada, en este caso que les comento de los Loncos, respecto de dos de ellos se utilizó
esta figura, ¿no? de la reserva de la identidad de determinados testigos. Entonces, la Corte lo que hizo fue analizar si la adopción de medidas procesales previstas en nuestra legislación para garantizar los derechos a la vida o la integridad física de los testigos, que en definitiva es su reserva de identidad, vulneraban o no, o conllevaban o no una vulneración al derecho de la defensa a interrogar a los testigos. Y para, en definitiva, resolver esto, la Corte dijo que iba a tener en consideración básicamente tres cosas. Primero, si es que esta medida de disponer, ¿cierto?, la reserva de la identidad de testigos se había adoptado con, sujetas a un control judicial, es decir, que se hubiese fundamentado en una resolución dictada, debidamente argumentada en los principios de necesidad y proporcionalidad, porque efectivamente una medida como la reserva de identidad de los testigos tiene que ser considerada de todas maneras una medida excepcional, y además si esta resolución que dispone la reserva de identidad consideraba o verificaba más bien efectivamente la situación de riesgo para el testigo. Es decir, si de otra forma, o sea, si no podía contemplarse de otra forma la posibilidad de recibir su testimonio, sino solo bajo reserva de su identidad. Y también señaló la Corte que tendría en consideración si es que esta eventual afectación al derecho de la defensa por la reserva de identidad podría haberse visto suficientemente contrarrestadas por medidas de contrapeso que se hubiesen tomado en el proceso mismo. Y por último, el último aspecto que señaló la Corte que iba a tener en consideración era si es que esta declaración, ¿cierto?, del testigo con reserva de identidad había sido tomada en consideración, o más bien, si había sido el único elemento probatorio tomado en consideración para la condena, o si bien puede no haber sido el único, si lo fue en grado decisivo, ¿ya? Porque es muy distinto si es que es una más entre varias pruebas del proceso, o si efectivamente fue lo que determinó la convicción de la condena. Y en este sentido, entonces, respecto a Norín Catrimán y Pascual Pichún, que fueron las personas en que se utilizaron, en cuyos procesos se utilizaron estas reservas de identidad respecto a algunos testigos, la Corte señaló por un lado que el control judicial que se hizo en este caso fue insuficiente, por cuanto esta reserva fue dispuesta como una medida que no fue suficientemente fundada, que no se brindó ningún criterio que quisieran justificar su procedencia en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que tampoco se justificó desde el punto de vista del riesgo para los testigos, ¿no? A continuación señaló que las medidas de contrapeso que se adoptaron en el proceso para contrarrestar la eventual vulneración o afectación sí fueron adecuadas, porque efectivamente, por ejemplo, las declaraciones de los testigos tuvieron acceso a ellas los representantes de los loncos. Además, estas declaraciones se dieron en un contexto de un juicio oral con la consecuente inmediación que esto significa, ¿cierto?, en cuanto a la recepción de la prueba, e incluso en el segundo juicio, porque hubo uno primero que se anuló, y en el segundo juicio se le permitió a los abogados de los loncos conocer la identidad, pero bajo una expresa prohibición de que no pudieran comentarla con sus representados. Entonces, a continuación, la Corte analiza lo que se refiere a si es que las condenas de ambos loncos estuvieron fundamentadas única o de manera decisiva en las declaraciones de los testigos con reserva de identidad. Y aquí, bueno, hubo una diferencia respecto de uno de ellos. No se utilizó la declaración de este testigo cuya identidad estaba reservada como un elemento decisivo en el procedimiento de la sentencia, de manera que en este caso no se consideró vulnerada la garantía, si bien se había considerado que el control judicial no fue efectivo, pero sí las medidas de contrapeso fueron apropiadas, y además no fue considerado la declaración como un elemento decisivo para la condena.
a diferencia de lo que ocurrió en el caso del otro lonco de Pascual Pichuna, en que sí la sentencia condenatoria estuvo fundamentada en un grado decisivo, en un grado bastante importante, en la declaración de un testigo con reserva de identidad, porque si bien hacía referencia a otros medios de prueba, estos medios de prueba por sí solos en ningún caso hubieran bastado para llegar a la convicción de la condena. Entonces, en definitiva, la Corte Interamericana lo que señala que no es que se prohíba la figura de los testigos sin rostro o los testigos de identidad reservada, como quiera que se le llamen, sino que debe considerarse esencialmente como una medida excepcional y que cuando esta tenga lugar se deben analizar estos tres aspectos. Y evidentemente el que va a ser fundamental para determinar si es que se vulneró o no esta garantía es el que dice relación con que si es que la declaración de este testigo sin rostro fue el elemento fundamental o decisivo para llegar a la convicción de la condena. Asimismo, en el artículo 8 se contempla dentro de estas garantías el derecho a recurrir del fallo ante un tribunal o juez superior. Esta garantía también ha sido discutida a nivel nacional, precisamente en el ámbito del proceso penal que nos rige actualmente. Pero bueno, en cuanto al estándar del sistema interamericano, lo que se señala por parte de la Corte es que más allá del sistema recursivo que escojan los países, ¿cierto?, o que el Estado decide implementar, y más allá incluso de la denominación que se haga del medio de impugnación de que se trate, lo que interesa es que este medio de impugnación sea capaz de hacer un análisis integral de la sentencia recurrida. Es decir, que se puedan analizar las cuestiones fácticas, las cuestiones probatorias y los aspectos jurídicos en los que se fundamentó la sentencia impugnada. Entonces, en el caso que estábamos recién comentando, el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también analizó esta eventual vulneración de la garantía de la que estamos hablando. Y aprovecho, ¿cierto?, de hacer presente las características que debiera tener este recurso en cuanto a que sea un recurso ordinario, un recurso accesible, eficaz, que permita un análisis integral y que, por cierto, en sí mismo cumpla con las garantías de todo debido proceso. Entonces, bueno, la Corte analizó, hizo el examen, ¿cierto?, sobre si cumplía con todas estas características, y en el fondo, bueno, se analizan dos sentencias que son las que conocieron los recursos, se pronunciaron sobre los recursos de nulidad. Una es la sentencia de la segunda sala de la Corte Suprema, en que se desestimaron los agravios expuestos por los recurrentes y se mantuvo la sentencia que era condenatoria. La Corte aquí señaló que se constató que en ninguna parte de la sentencia de la segunda sala se había hecho algún examen de los hechos del caso, ni de las consideraciones jurídicas sobre la tipicidad, como para verificar si es que las afirmaciones en que se había basado la sentencia recurrida hubiesen estado basadas en pruebas convincentes y en un análisis jurídico adecuado. Y a la misma conclusión llegó, ¿cierto?, cuando analizó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que conoció del recurso de nulidad de otro del grupo de los involucrados en este caso, y señaló en definitiva que al no realizar un examen integral de la decisión recurrida, no cumplía entonces con el estándar de análisis de las cuestiones fácticas, probatorias, jurídicas, y por lo tanto el derecho al recurso estaba vulnerado. Ahora, ojo que si bien consideró que el derecho al recurso en sí se había vulnerado, en la parte que las víctimas además alegaban que el Estado de Chile debía modificar su legislación actual relativa al sistema recursivo por no cumplir con el estándar los estándares internacionales de derechos humanos, la Corte no pudo llegar a esa convicción, porque por un lado el Estado, y en particular respecto, esta reclamación se hacía respecto de alguna de las causales del artículo 373, pero por una parte el Estado le acompañó a la Corte varias sentencias en que se daba cuenta de que el análisis que se había hecho por el Tribunal Superior era efectivamente un análisis amplio, que superaba cuestiones estrictamente jurídicas, en relación con la evaluación de la prueba, y que involucraban un examen que contrastaba el acervo probatorio con valoración y consecuencias jurídicas,
que había hecho el Tribunal Inferior. Pero por otra parte, los representantes de las víctimas, es decir, de los loncos, también acompañaron otra serie de sentencias en sentido contrario, es decir, en que el análisis había sido bastante más restringido, de manera que al no contar con la cantidad suficiente de elementos probatorios, la Corte no pudo dar por sentado que que Chile en el fondo debía modificar su legislación en este ámbito, que era un poco lo que tenía más asustado al Estado, porque una reforma legislativa siempre es muy complejo de cumplir. Bueno, también en este artículo 8 se contempla dentro de estas garantías el principio del non bis in idem, que en definitiva ustedes saben, se trata de que el inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, pero este principio tiene algunas excepciones, y que se da cuando tiene lugar la llamada cosa juzgada fraudulenta, que en el fondo es cuando no se han respetado las garantías del debido proceso, cuando los jueces no obraron con la debida independencia e imparcialidad. En el caso que les comentábamos hace un rato atrás de Almonacid Orellano versus Chile, también la Corte Interamericana estableció que, o sea, analizó esta garantía, pero desde el punto de vista de la excepción. Es decir, en Almonacid, el principio non bis in idem, según lo señaló la Corte Interamericana, no podía ser invocado por el Estado de Chile para no dar cumplimiento a lo que la Corte Interamericana dispuso en su sentencia, es decir, que se dejaran sin efecto las sentencias dictadas en los procesos internos previamente. Esto porque evidentemente aquí no hubo un proceso instruido por un tribunal independiente e imparcial, y tampoco hubo una intención real de someter a los perpetradores a la acción de la justicia, ¿no? Como les comenté, este caso fue resuelto por la justicia militar, que aplicó un decreto de ley de autoamnistía. De manera entonces que Chile también en esta condena fue considerada por esto que les acabo de comentar, y se considera la situación del caso Almonacid como una de las excepciones al principio del non bis in idem, respecto del cual el Estado no podría auxiliarse para no cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana. Y efectivamente después la Corte Interamericana, o sea, la familia, con el mérito de la sentencia de la Corte Interamericana que ordenaba esto que les acabo de comentar, en cuanto a dejar sin efecto las sentencias dictadas en los procesos anteriores, la familia con el mérito de esta sentencia concurre nuevamente a los tribunales ordinarios, a la Corte de Apelaciones de Rancagua, para que se abra un proceso. Se abre este proceso, la justicia militar nuevamente solicita a la justicia ordinaria que se inhiba a seguir conociendo porque era de su competencia el caso. Nuevamente se traba una cuestión de competencia, pero acá la Corte Suprema, habiendo ya aprendido algo, resuelve la conducta de competencia a favor de la justicia ordinaria, y de hecho su resolución se falla o se fundamenta en este fallo de la Corte Interamericana, y de hecho cita varios párrafos del mismo. Así es que es de ese nivel de importancia lo que la Corte Interamericana nos puede aportar en su jurisprudencia. Y para ir ya como no pasándome tanto en el tiempo, vamos a hablar de lo que les comentaba al principio, que dice relación también con el debido proceso, o que está muy ligado, que es la debida diligencia en la investigación judicial de las graves violaciones de derechos humanos. Y como les señalaba, respecto de las causas por violaciones de derechos humanos, el estándar en la investigación es un estándar reforzado. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente en estos casos la investigación judicial es un elemento fundamental para el esclarecimiento de los hechos que afectaron a las víctimas y consecuentemente el establecimiento de la verdad, para el castigo efectivo de los responsables y para la restitución, en su caso la reparación de los derechos de la víctima, y además para la identificación de aquellas medidas que son necesarias de adoptar para evitar que hechos como los ocurridos vuelvan a suceder. Es decir, en terminología del derecho internacional de derechos humanos, la investigación judicial es absolutamente necesaria para poder garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y además se ha considerado por el derecho internacional de los derechos humanos que el deber de investigar en sí ya constituye una especie de reparación para las víctimas y sus familiares. Ahora, el esclarecimiento de la verdad tiene dos dimensiones, una dimensión que es individual, ¿cierto?,
destinada a conseguir una reparación para las víctimas y sus familiares, pero también tiene una dimensión colectiva que está destinada a dar a conocer a la sociedad en su conjunto lo que ha ocurrido. Y es por esto que se exige que el Estado, una vez terminadas las investigaciones, difunda, ¿cierto?, sus resultados, y estos se hagan públicos. Y además, en el contexto de este deber, el Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, aquí el derecho penal, sustantivo y procesal, ¿cierto?, se transforma en un elemento básico en la defensa de los derechos humanos, en el sentido de funcionar como una herramienta clave para el alcance, para la consecución de los objetivos máximos de los que hablábamos hace un rato atrás, y que son los que el derecho internacional de los derechos humanos releva como la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así es que aquí todos ustedes, como actores judiciales, como litigantes, imagino varios, tienen un rol muy importante que cumplir en este sentido, de poder utilizar como herramienta en favor de los derechos humanos el derecho el procesal penal y también derecho penal sustantivo. Ahora hay algunos principios que se han establecido por los estándares internacionales que permean esta obligación, y básicamente dice relación con la oficiosidad en cuanto a la obligación del Estado de iniciar de oficio estas investigaciones en casos de graves violaciones de derechos humanos, en cuanto a la oportunidad de la investigación, es decir, que se inicie de manera inmediata, porque evidentemente esto persigue evitar que se pierdan elementos probatorios indispensables o que podrían ser indispensables para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades, y que además debe ser propositiva, es decir, que efectivamente las autoridades a cargo de la investigación lo vean como un deber jurídico propio, y no como una carga que tiene que ser de la iniciativa de los familiares, o en el caso que hemos visto nosotros también acá, de los otros querellantes. Que también se ha señalado que si bien la investigación es una obligación de medios y no de resultados, se debe ver como un deber jurídico por parte de la autoridad a cargo de la investigación, y no solamente como una simple formalidad que desde ya está destinada a no tener ningún resultado. Y por último, también se ha sostenido que no puede ser que la autoridad a cargo de la investigación vea o conciba esta como una gestión de intereses particulares, y que por lo tanto dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o sus familiares. A nosotros nos ha, en cuanto a la aportación privada de elementos probatorios, ¿no? A nosotros nos ha pasado mucho que a veces fiscales que solicitan, o sea, que plantean dan a conocer la decisión de no proceder a la investigación, señalan que no hicieron ninguna gestión, al imputárseles o reclamárseles a ellos que no hay diligencias mínimas realizadas, señalan que lo hicieron porque no se pudieron contactar con la víctima, porque nosotros, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, no les dimos los datos de contacto, pero resulta que en algunas situaciones, por diversos motivos, ya sea porque quien presentó la denuncia es otra persona distinta a la víctima, o cualquier otra situación, si no contamos con el teléfono de contacto de la víctima, eso no puede ser un argumento para que un fiscal decida no proceder en una investigación sin haber realizado gestión alguna en la misma. Y bueno, en cuanto también se ha señalado como principio rector de este deber de debida diligencia la imparcialidad de las autoridades investigativas, y esto es que se excluya de la investigación a los órganos que pudieran estar involucrados en lo mismo, y por ello es que en el contexto de las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente con las violaciones de derechos humanos, en general casi todas están siendo llevadas en contra de Carabineros, y por lo mismo entonces que la investigación la está llevando a cabo Policía de Investigación, la PDI. También se ha señalado que hay ciertos parámetros generales que determinan si es que una investigación ha sido llevada a cabo con la debida diligencia por parte de las autoridades encargadas para ello. Y así, por ejemplo, no lo voy a desarrollar todo para no pasarme mucho, pero por ejemplo se ha señalado que debe estar dirigida a sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas. Esto para efectos de evitar la impunidad, entonces se tiene que considerar
todos los involucrados del crimen sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes, encubridores, etc. De hecho, en algunos casos más complejos, la Corte ha señalado o se ha referido a la participación en el crimen de una estructura de personas involucradas en el planteamiento y en la ejecución del mismo, con la participación directa de muchas personas y además con el apoyo o colaboración de otras. Esto en el derecho penal internacional se conoce como Joint Criminal Enterprise y se refiere a las violaciones que han sido perpetradas por un grupo de personas organizadas para ello y que comparten un objetivo criminal común. Y también en este ámbito se ha desarrollado la figura de la responsabilidad del superior, que de acuerdo a la Corte Interamericana y a los estándares en general, se podría hacer efectiva en dos situaciones. Primero, por una responsabilidad criminal directa, por haber sido este superior el que emitió directamente la orden que implicó la comisión del crimen, y en segundo lugar, una responsabilidad indirecta debido, ¿cierto?, a su falta de acción para prevenir las conductas criminales de sus subordinados o para investigar las alegaciones de estas conductas y reportar y castigar a aquellos que las han cometido. Se los dejo ahí para que les den vuelta si consideran que hay alguna semejanza en los hechos reales. Y asimismo se ha señalado que la investigación o las autoridades encargadas de la investigación de utilizar todos los medios que estén a su alcance para la obtención de pruebas relevantes. Y ahí, bueno, a raíz de varios casos en que se ha estudiado la debida diligencia, la Corte menciona como ejemplo una serie de diligencias que no podrían no ser solicitadas, porque si no se consideraría que se está infringiendo esta parte de la debida diligencia. Y aquí, por ejemplo, se señala no disponer la reconstitución de los hechos, no investigar amenazas y hostigamiento a los familiares de las víctimas, no dar seguimiento a los vehículos policiales que pudieran estar involucrados en la vulneración denunciada, etc. Una larga lista de diligencias que se han considerado esenciales en los procesos que se trató. Y un tema importante que también se ha señalado como parámetro es que se debe tomar en consideración el contexto y las particularidades de la situación o del tipo de violación que se trata. En el fondo, esto es importante porque hay determinados contextos, por ejemplo, en que existen algunos patrones de violaciones de derechos humanos, o modus operandi, seguidos por los actores, ¿cierto? Y estos entonces deben ser considerados al momento de investigar y de juzgar los hechos. La información del contexto o el análisis de la información de contexto también es útil en la medida en que le puede ayudar a quienes están a cargo de la investigación a elaborar ciertas hipótesis de investigación o poner énfasis especial en algunos tipos de pruebas. Y además también el contexto es importante porque en algunos contextos hay una complicidad institucional ante graves violaciones de derechos humanos, y aquí se pueden generar o pueden tener lugar medidas de encubrimiento, destrucción de pruebas, u otras similares que dificulten enormemente el esclarecimiento del hecho. Por lo tanto, es muy importante que quien esté llevando a cabo la investigación tenga conocimiento de este tipo de información, y así también como, por ejemplo, la consideración de los distintos tipos de violaciones de derechos humanos de que pueda tratar. Por ejemplo, no sé, la investigación criminal en un caso de violencia sexual evidentemente tiene que ser considerada con las particularidades que ese tipo de vulneraciones implica, ¿no? Así, por ejemplo, en algunos casos se ha señalado que las autoridades estatales fallaron porque no consideraron todas las consideraciones que rodeaban, atendiendo a que este tipo de delitos, este tipo de violaciones de derechos humanos, en general se llevan a cabo con una ausencia de prueba directa, etc. Por lo tanto, por lo mismo, las autoridades tienen que estar obligadas a explorar todos los hechos y decidir en base a una evaluación de todas las circunstancias y no solamente en base a la ausencia de una prueba directa, porque en general esta no existe. Y asimismo, por ejemplo, en el caso de las desapariciones forzadas, efectivamente este tipo de crimen está dirigido a eliminar la existencia de evidencias que permitan comprobar la comisión del delito, porque tiene por efecto, ¿cierto?, dejar en la incertidumbre si es que efectivamente se produjo o no la muerte de la persona. En fin, una serie de circunstancias que deben tenerse en consideración respecto a la comisión de los hechos, y también otra cosa que se ha señalado, un poco lo que
señalábamos hace un rato atrás, es que es del todo necesario que las autoridades en el curso de las investigaciones adopten todas las medidas que sean necesarias para visibilizar los patrones que permitieron la comisión de las graves violaciones de derechos humanos. Esto porque puede ser importante, ¿cierto?, para el logro de la identificación de los perpetradores u otras formas de organización. Puede contribuir entonces a determinar, el patrón puede contribuir a determinar quiénes estuvieron involucrados en las graves violaciones de derechos humanos, pero también en otros aspectos, como por ejemplo el seguimiento de determinadas líneas lógicas de investigación, entre otras cosas. Ahora, evidentemente, si hablamos de patrón, sería importante saber qué es considerado como un patrón. No lo vamos a desarrollar en detalle ahora, porque ya no queda tiempo, pero solo como una referencia, les puedo comentar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que conoció, señaló que el patrón consiste en la acumulación de infracciones de idéntica o análoga naturaleza, bastantes numerosas y relacionadas entre sí, para no reducirse a incidentes aislados o excepciones. También ahí se los dejo para que lo piensen y le den vuelta, y quizás en otra oportunidad podamos hablar ya más detalladamente de los patrones en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. No sé, Raúl, si me queda tiempo como para hablar de las investigaciones que actualmente se están llevando a cabo, o eso lo dejamos como para un espacio de preguntas. O sea, bueno, estamos ya como el tiempo Sí. considerado, entonces yo preferiría que lo Entonces, podríamos plantear en las preguntas. sí, solo Y cerrar diciendo que sí, efectivamente, entonces es como haciendo este análisis que acabo de señalar del cumplimiento de la debida diligencia en las investigaciones de violaciones de derechos humanos, es del todo necesario analizar cómo es que a la luz de esta obligación se están llevando a cabo actualmente las muchas investigaciones por las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre en adelante. Obviamente con una mirada muy crítica por la lentitud de los avances de las mismas. Eso ya no les quito más tiempo. no, por favor, muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido muy ilustrativo toda la exposición y han surgido diversos temas como para poder dialogar y dar lugar a lo que es el objetivo de esto, que es ser un ciclo de conversatorios. Así es que le doy el pase a Osvaldo para que podamos ordenar el tema de las preguntas. Muchas gracias, Beatriz, por la exposición. Bueno, la verdad es que nadie se anotó con preguntas, así que vamos a dar un espacio de preguntas abiertas a través de la misma sesión. Evidentemente, quiero partir yo, quiero volver a octubre, ¿eh? Ya estamos a punto de cumplir un año de octubre del 2019, y hay algunas cosas que creo que son interesantes de conocer por parte de todas y todos nosotros respecto a la percepción, no solamente tuya, Beatriz, sino que también a lo mejor institucional. Si no puedes responder a nivel de institución, sí a lo mejor lo puedes hacer a título personal. Y la primera pregunta que te quería hacer yo es: ¿cuál es tu percepción de la aplicación en Chile, y a propósito de octubre, de los mecanismos ya existentes y mecanismos jurídicos para asegurar o subsanar ciertas situaciones de afectación a los derechos fundamentales? Estoy pensando desde la propia audiencia de control de detención, o sea, incluso como momento procesal, pero también la cautela de garantías, el amparo ante el juez de garantías. Si ustedes consideran que son mecanismos que se aplican, que tienen espacio, ¿no es cierto?, de aplicación, o más bien no en Chile. Y justamente la segunda pregunta tiene que ver con lo que señalaste al final, o sea, ¿cuál es también la percepción que tienen ustedes respecto a las investigaciones actuales? A cuáles son los problemas que se están presentando respecto a las investigaciones actuales. Y por último, el último punto, es también que a lo mejor conocer, a juicio del instituto, cuáles fueron las principales infracciones o vulneraciones a los derechos fundamentales a propósito de la privación de libertad de sujetos en octubre del año pasado. O sea, qué tipo de
no me refiero a irregularidades, sino que ya directamente infracciones a derechos fundamentales, sobre todo en el marco de las privaciones de libertad, ¿no? No me refiero a supuestos, por ejemplo, de utilizaciones ilícitas de armamento disuasivo, ¿no es cierto?, en las manifestaciones, sino que más bien en el contexto de cuestiones que había mucho rumor, ¿ah? Había mucho rumor de qué es lo que estaba pasando en las comisarías, mucha información que no llegaba porque a lo mejor ni siquiera llegaba a las fiscales o a los fiscales, o sea, una menor que está detenida, que después se deja en libertad, que efectivamente el caso nunca llegó al Ministerio Público, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las cosas que ustedes percibieron que podrían haber puesto en tela de juicio, ¿no es cierto?, el Estado de Chile respecto al manejo que se hizo de esta crisis? Esa es la pregunta que te quería hacer, Beatriz, agradeciendo tu exposición. Yo no sé, hay una pregunta en el chat, parece, que la está haciendo Matías Maldonado, y justamente es la misma. ¿Cuál es el estado de avance de las causas de derechos humanos post 18 de octubre? Mira, ya tenemos... Yo hice 2 preguntas, 3, junto a la de Matías. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, así las reunimos y después te damos un espacio, Beatriz, para que puedas hacerte cargo de las mismas. ¿Alguien más quiere preguntar o también observar, hacer alguna observación respecto a lo señalado por Beatriz? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan Marco, bien? por favor. Sí, Marco. Sí. Sí, a propósito también de lo que se planteaba del 18 de octubre, quisiera hacer una pregunta un poquito quizás más específica en relación a los tipos penales que se han estado ventilando en los últimos tiempos a raíz de la contingencia social, en específico a los apremios ilegítimos. ¿Cuál es la pregunta en concreto? En definitiva es, ¿cuáles son los parámetros o criterios orientadores que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene en consideración, por ejemplo, a la hora de presentar una querella por un funcionario de carabineros o un militar en un contexto de una detención donde al meter al calabozo al detenido, por ejemplo, le propina unos golpes al ingresar al calabozo? Y entonces aquí viene la pregunta, en definitiva, ¿cuál es el parámetro orientador para establecer si estamos frente a un apremio ilegítimo del 150 letras o bien estamos en una vejación injusta o un abuso contra particulares del 255 o una violencia innecesaria del artículo 330 del Código de Justicia Militar, por ejemplo? Entonces, ese mismo hecho, ¿cómo lo podemos circunscribir o bajo qué criterios y parámetros podemos ese hecho establecer a ciega, en definitiva, que se considera un apremio ilegítimo? Porque queda un poco la sensación de que el tipo penal, en definitiva, queda muy abierto, es decir, que todo lo que no se considere tortura, en definitiva, va a ser apremio ilegítimo. Va por ahí un poquito la pregunta. Muchas gracias, Marco. Osvaldo. Pedro, Sí, por favor. Sí. Sí, ¿cómo está? A mí me gustaría, si se puede precisar cuál es el ámbito de actuación o de competencia del Instituto de Derechos Humanos a propósito de los hechos del 18 de octubre en adelante, en lo que dice relación con la representación o con las actuaciones ante los tribunales de garantía, y es decir, si solamente la objeción o hacerse parte en las querellas en contra de agentes del Estado, y qué pasaría cuando eventualmente existe alguna vulneración de carabineros, cosas así, dentro de estos acontecimientos, desde el punto de vista de la defensa. Y también, cómo compatibilizar algo que se señaló cuando estamos frente, eventualmente, cuando el Estado aplica estados de excepción constitucional en relación a la investigación y la protección de los derechos humanos frente a estas restricciones de libertad. Muchas gracias, Pedro. Beatriz, yo creo que ya tenemos un grupo adecuado de preguntas, así que te damos unos 5 minutitos, después tenemos otra pregunta más. Vamos a tener un espacio más de preguntas, no se preocupen. Ok. Bueno, respecto a lo que tú me señalaste de cómo funcionaron algunos mecanismos existentes, ¿cierto? Al inicio, sobre todo porque tú hiciste referencia a octubre, es decir, el inicio del estallido social,
yo puedo hablar de, digamos, de lo que experimentamos acá en la región metropolitana. Mencionaste tú, entre otros ejemplos como mecanismos a los que te referías, los amparos en garantía, que precisamente ha sido considerado, bueno, si tú me preguntas en un análisis general respecto a los obstáculos que hemos percibido en la persecución de las violaciones graves, de las graves violaciones de derechos humanos en este contexto, efectivamente los obstáculos son, incluso antes de que se judicialicen los casos, a propósito de lo que te comento, que es la interposición de los amparos en garantía, nosotros efectivamente hacíamos recorridos de comisaría durante todo el día y toda la noche, y en general durante la noche era donde más pudimos constatar situaciones de graves vulneraciones, porque efectivamente eran graves y cada día iban siendo más graves que la anterior, y más numerosas, y también estas tenían lugar con mayor, digamos, ocurrencia en un sector determinado de la región metropolitana, que era la zona sur de la región metropolitana. Bueno, entonces en este contexto, en estos recorridos nocturnos por comisaría, en algunas comisarías que incluso antes no habíamos ido, porque como señalaba Raúl al inicio de mi presentación, recién en el 2018 se crea la sede metropolitana, y ahí es cuando llego yo a asumir la dirección de esta oficina. Llevamos poco tiempo, muy intenso, porque evidentemente desde antes del 18 de octubre teníamos mucho trabajo que, bueno, evidentemente se vio acrecentado después de este contexto, pero habían comisarías que no habíamos visitado aún, y en estas comisarías nos encontramos con graves situaciones. Entonces, frente a estas graves situaciones, interpusimos varias veces amparos ante jueces de garantía, y la respuesta de los jueces de garantía en general no fue buena. En general no concurrían o no consideraban que era la situación suficientemente grave como para constituirse en la comisaría, o dice llanamente, algunas veces nos señalaron que les daba susto salir en ese contexto, porque claro, a veces estamos en comisarías en Puente Alto o en Peñalolén, en que el lugar estaba, digamos, rodeado por algunas barricadas, o Carabineros estaba todo apostado afuera de la unidad policial. Entonces, sí, yo creo que los obstáculos a los que nos hemos visto enfrentados tuvieron lugar desde el inicio, es decir, desde que constatábamos alguna configuración de violaciones de derechos humanos, con poca, digamos, colaboración en ese ámbito, por lo menos refiriéndome en particular a lo que eran los amparos en garantía. Y luego también un poco, escapándome un poco del ámbito previo a la judicialización, también como obstáculo que vino o que viene todavía de parte del tribunal o del Poder Judicial en sí, está la situación de las declaraciones de inadmisibilidad que se hacen respecto de querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en casos en que evidentemente tenemos competencia. Entonces ya se hace casi una costumbre, quizás estoy exagerando un poco, pero en muchas ocasiones se nos han declarado las querellas inadmisibles, y entonces tenemos que dar la pelea para que se reconozca nuestra competencia como Institución Nacional de Derechos Humanos en una causa por violaciones de derechos humanos. Algo que puede sonar muy absurdo acá, pero ocurre, y no solo por parte del Poder Judicial, sino que también por las defensas de los imputados, que han solicitado también la exclusión del instituto como querellante por carecer de legitimación activa según ellos, y ahí obviamente tenemos que insistir en la competencia que nos da o nos otorga la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a la situación de las detenciones masivas de las que tú me hablabas también en este contexto de inicio de octubre, sí, efectivamente lo que se dio acá, y hablo, insisto, de lo que sucedió en la metropolitana, fue que, sí, evidentemente al principio comenzaron a tener lugar manifestaciones cada vez más masivas, y a la vez estas manifestaciones estaban siendo cada vez más reprimidas. Los equipos del Instituto Nacional de Derechos Humanos estaban haciendo observaciones en
las manifestaciones en comisarías y también en recintos hospitalarios. Y en esos tres contextos se constataba el nivel de represión que cada vez iba teniendo lugar. Y efectivamente una de las cosas que pasó, porque todo este comportamiento tuvo como una evolución. Primero, ¿cierto?, en cuanto a los tipos de represión utilizada o las armas utilizadas para disuadir la protesta. Luego, porque primero utilizaban un patrón de conducta o un tipo de arma, luego al ser prohibidas por algunas cortes de apelaciones comenzaron a utilizar otras. Me estoy refiriendo primero a las escopetas antidisturbio, luego a las bombas lacrimógenas. Tuvimos un caso en que de público conocimiento de que muchos casos de heridas oculares con perdigones, cuando algunas cortes de apelaciones del país prohíben esto, Carabineros empezó a usar entonces otro tipo de armas que fueron, en este caso de la metropolitana, la lacrimógena, y así una noche, de un día viernes, tuvimos solo en la costa central 15 personas que llegaron con impactos de lacrimógena, todas en la parte superior de la cabeza, y una de esas personas era una adolescente de 15 años que estaba en riesgo vital producto de esta lesión. Y luego también empezó a tener lugar esto que tú mencionas, que es la situación de personas que eran impactadas por armas de Carabineros, cualquier tipo de las que ella ha mencionado, que por lo tanto quedaban heridas, pero que no eran llevadas detenidas. Entonces, respecto a esas personas, muchas veces no se tenía el registro, y de hecho yo creo que hay muchas de las cuales no se tiene registro, y solo podíamos conocer de ellas a través de, por ejemplo, los profesionales que estaban en los puntos de salud, que se ubicaban en los lugares donde se llevaban a cabo las manifestaciones. Y también nos pasó mucho de recibir denuncias de personas que eran reprimidas por Carabineros, que resultaban heridas, que eran tomadas detenidas, subidas a los carros policiales, pero dejadas en algún lugar del camino y que por lo tanto no llegaban a las unidades policiales. Y ahí también se producía un espacio de una falta de antecedentes, una falta de registro, y simplemente tomábamos conocimiento de esto por la denuncia que las mismas personas hacían llegar de estas situaciones de las que habían sido víctimas. En cuanto a los tipos penales utilizados, que me preguntaban por ahí, la verdad es que es súper difícil hacer un análisis en abstracto, porque evidentemente esto tiene que ir digamos, afinándose caso a caso, dependiendo de las circunstancias que rodeen el caso en particular. Al principio, además, era un poco complejo porque era tal el nivel de la cantidad de denuncias y también la magnitud de las denuncias que nos llegaban, y todo esto nos pilló, ¿cierto?, de un día para otro, con un aumento diario explosivo de graves violaciones de derechos humanos, como les comentaba. Cada noche, me refiero a las noches porque eran cuando más constatábamos estas graves violaciones, cada noche recibíamos, o constatábamos, porque no recibíamos, sino que las constatábamos in situ, situaciones más graves que la anterior. Entonces, en toda esta vorágine era muy complejo establecer lineamientos, así como generales, o criterios generales. Luego, sí, efectivamente se elaboró algún documento por parte de la unidad jurídica del instituto que contenía algunos lineamientos, y posteriormente, y no hace mucho, se compartieron estos lineamientos con el Ministerio Público, ¿cierto?, con la Fiscalía Nacional, a fin de poder ir tratando de actuar de manera un poco más coordinada. Y de esta forma, ¿cierto?, fortalecer las acciones judiciales que se han presentado. En cuanto al rol del INDH, que me consultaban sobre el rol que se ha cumplido desde el 18 de octubre en adelante, en que señalaron que hemos presentado querellas por violaciones de derechos humanos cometidas por carabineros o agentes policiales en general. Y me preguntabas tú, Pedro, ¿qué pasa con las vulneraciones cometidas en contra de carabineros? Bueno, aquí evidentemente yo lo que debo señalar es que nuestra ley o nuestro mandato legal es para conocer de las vulneraciones de derechos humanos que esencialmente son cometidas por agentes estatales, respecto de aquellas situaciones que afecten por ejemplo, a carabineros. Por parte, imagino que estabas pensando de parte de civiles, existe otra institución, que es el Ministerio Público, que es quien tiene la competencia para conocer de estas conductas que pudieran ser
eventualmente constitutivas de delito. Y en cualquier caso, si por ejemplo un carabinero o carabinera o cualquier uniformado o informada fuera a su vez vulnerado a su derecho por otro agente estatal, en ese caso sí podríamos nosotros intervenir como querellantes institucionales, y de hecho tenemos un caso en que una carabinera que estaba en cualquier caso saliendo ya de su trabajo, se encuentra en un contexto de manifestación y fue agredida por otro carabinero funcionario de fuerzas especiales. Ese es un caso que el instituto tomó, ¿cierto? O sea, que, en el cual nos querellamos como institucionalmente por el caso que afectó a esta mujer. Pero porque ahí evidentemente se configura una vulneración cometida por otro agente estatal. Petri, y, dime. Por lo mismo, entonces, ¿cuáles eran las razones que al instituto le impugnaron la falta de legitimación activa o el tema de la admisibilidad de las querellas? ¿Cuál era la argumentación en ese sentido? ¿Por qué lo hicieron? Hay distintas argumentaciones. En general, cuando las defensas son las que piden la exclusión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo hacen señalando sin mayor argumentación que carecemos de legitimidad activa para interponer determinados tipos penales, porque básicamente se refieren o hacen mención a que la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el artículo que señala que el instituto se puede querellar por determinados delitos, de acuerdo a estas personas, este listado sería como un listado taxativo. En cambio, consta en varios antecedentes, que acá no les voy a poder detallar porque es muy extenso, pero de acuerdo a varios antecedentes, consta que en verdad, entre otros, el espíritu de la ley, pero también jurisprudencia judicial y administrativa, así como doctrina, consta que las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos fueron contempladas de manera amplia, y así también se hace respecto a nivel, digamos, en general, desde los estándares internacionales, todas las instituciones nacionales de derechos humanos que son creadas, ¿cierto?, que se rigen por los principios de París, se señala por estas directrices que rigen el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, que éstas deben cumplir su mandato de promoción y protección con el mandato más amplio posible. Y respecto a las declaraciones de inadmisibilidades que han hecho algunos tribunales, también se fundamentan en algunas veces en la legitimación activa, pero sin mayor desarrollo. Y así tenemos también algunos tribunales que nos rechazan, o sea, que nos han declarado inadmisible querella por apremios ilegítimos, señalando que solo nos podemos querellar en casos por tortura, pero por otro lado tenemos tribunales que efectivamente nos declaran competentes para conocer otros delitos que uno podría pensar que serían más discutibles desde esa mirada que hacen ellos restrictiva, ¿no? Pero bueno, es una pelea que estamos dando actualmente en tribunales, porque efectivamente nosotros vamos a cumplir con nuestro mandato y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder lograr que las víctimas y sus familiares tengan acceso a las obligaciones de las que hablábamos, o sea, a los derechos de los que hablábamos sobre verdad, justicia y reparación. Y en cuanto a la situación actual de las investigaciones, yo también hablo nuevamente de la región metropolitana, aunque igual la sensación en general es compartida cuando uno conversa con colegas de otras regiones, que aquí veo que hay algunas colegas de otras regiones que también pertenecen al INDH, o algunos abogados que también han actuado como colaboradores. Pero claramente lo que vemos nosotros es que hay un avance lento en las investigaciones, que también hay un tratamiento que no es uniforme respecto a las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público, es decir, un tratamiento muy dispar. Vemos investigaciones como los casos, por ejemplo, de Gustavo Gatica o Fabiola Campillay, en que en verdad el estándar de la investigación es de un nivel que yo al menos nunca había visto, así, diligencias muy exhaustivas, una investigación llevada a cabo de manera impresionantemente buena, pero vemos otros casos en que, por ejemplo, hoy día tuvimos un caso de la Fiscalía Oriente, en que el fiscal comunicó su decisión de no perseverar la investigación sin haber hecho siquiera una diligencia.
investigativa, simplemente fundándose en que no había podido en todo este tiempo contactarse con la víctima, y es un caso que él tomó en abril, es decir, varios meses. Y a propósito digamos, del deber de diligencia, precisamente uno de los parámetros que se contempla es que sea llevado a cabo en un plazo razonable. Ahora, si bien no hay establecido un plazo así como en términos cronológicos que se considere como plazo razonable, lo que sí hay son factores que hay que considerar en cada caso para determinar si el plazo no es razonable. Pero lo que sí en el último tiempo se ha desarrollado por parte principalmente de la Corte Europea en su última jurisprudencia es un plazo que se ha establecido para las primeras diligencias o para las diligencias básicas, ¿no? Y este plazo está por la Corte Europea en un plazo de 3 meses, es decir, en un plazo de 3 meses a lo menos se deben haber hecho las diligencias básicas de la investigación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque precisamente nosotros al hacer esta crítica del lento avance de las investigaciones, cuando nos hemos reunido con las fiscalías, nosotros como Metropolitana nos hemos reunido con las 4 fiscalías regionales, lo que nos señalan siempre es que, bueno, vino la pandemia, entonces estamos en un contexto de cuarentena, encierro, todo esto dificulta las investigaciones. Pero resulta que muchos de estos casos tuvieron lugar en octubre, noviembre, diciembre, entonces si contamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, o si tuvieron lugar en diciembre, 3 meses en que no se ha hecho nada, o en que se han llevado a cabo, no sé, 2 diligencias. Incluso ayer nos enteramos de un caso en que desde noviembre hasta ahora no se había contactado a la víctima por parte de la Fiscalía, teniendo los datos para hacerlo, no se le habían tomado la declaración. Entonces, claro, si bien entonces no existe este plazo total para la investigación, es importante este como especie de estándar temporal que está estableciendo la Corte Europea respecto de a lo menos las primeras diligencias, porque no es posible que en un año ni siquiera se haga una diligencia tan básica e importante como tomarle la declaración a la víctima. Y así, bueno, hay una serie de obstáculos que nosotros hemos visto en las investigaciones de la Fiscalía. Por ejemplo, hay un instructivo del fiscal nacional a todas las fiscalías regionales del país, a todos los fiscales, a todos los asesores y asesoras, de cómo es que se deben llevar a cabo las investigaciones en causas de derechos humanos. Este instructivo se construyó, ¿cierto?, cuando se aprobó la ley en el año 2016, cuando se aprobó la ley que tipifica la tortura y otros actos crueles, inhumanos y degradantes, y etcétera, pero hemos visto que este instructivo no baja, o que básicamente cada fiscalía ve si lo cumple o no. De hecho, eso mismo lo dijo la propia encargada de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional en un conversatorio que tuvo lugar en la Universidad de Chile. Ella misma reconoce que, bueno, que es un instructivo que no tiene carácter vinculante, entonces cada fiscal o cada fiscala lo baja como mejor le parece. Entonces estamos al arbitrio básicamente de la buena voluntad del fiscal o la fiscal y de sus equipos que tengan a cargo la investigación. Y evidentemente también esto dice relación con la capacitación o no que tienen los fiscales y fiscalas en temas de derechos humanos, que esto ha quedado en evidencia, que hay bastante falencia, y también lo mismo respecto del Poder Judicial. De manera que son varios los aspectos, la verdad, es que han dificultado un poco el avance de las investigaciones. Pero también el hecho de que, por ejemplo, no existan fiscales o fiscalas preferentes para conocer de este tipo de casos, salvo algunas fiscalías como la Centro Norte, en que efectivamente el fiscal Armendáriz dispuso desde el inicio que todos estos casos fueran conocidos exclusivamente por la Fiscalía de Alta Complejidad, es decir, la fiscal Jimena Chón y su equipo. Pero yo diría que es un caso excepcional, a lo menos acá en la metropolitana, y a eso también se suman las deficiencias que tienen los, digamos, servicios colaboradores de la investigación, como por ejemplo el Servicio Médico Legal y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. El Servicio Médico Legal efectivamente no está haciendo protocolos de Estambul, que es una diligencia esencial en estos casos de violaciones de derechos humanos, y en el contexto de la pandemia está todo paralizado, o se está recién retomando muy de a poco y lentamente, y también la Brigada de Derechos Humanos, que tiene un equipo pequeño y que por lo tanto siempre señala que se vieron, digamos, colapsados con todas las investigaciones que ha implicado este contexto del 18 de octubre en adelante.
Entonces, bueno, son varios los factores, pero en definitiva nosotros como lineamiento institucional hemos resuelto ser querellantes más bien activos para poder ahí de esta forma lograr unos mayores resultados en la investigación y un más rápido avance en las mismas. Muchas gracias, Beatriz. Tenemos varias preguntas en el chat, pero ya estamos en la hora. La verdad es que hay algunas preguntas que yo creo que nos tomaría mucho tiempo. Hay una muy interesante vinculada, por ejemplo, al control de convencionalidad. Hay una pregunta relativa justamente a los mecanismos de contrapeso en los casos de testigos reservados. Yo creo que eso vamos a tener oportunidad de verlo en el transcurso del diplomado, este problema de los testigos reservados, sobre todo cuando veamos juicio oral, veamos litigación. Hay una pregunta también relativa a estándar del plazo razonable, pero sin embargo, claro, estamos ya justos en el tiempo. Así que yo no sé si quieres cerrar algún tema, quieres referirte a algún tema en particular, que crees que haya quedado que sea importante, que esté a lo mejor en las preguntas del chat. Una cosita cortita porque después ya tenemos que cerrar el conversatorio. Sí, yo creo que solo para dejar la motivación para que se hable del tema, porque es del todo importante. De hecho yo lo tenía contemplado en la presentación, pero evidentemente por razones de tiempo no iba a poder abordarlo, pero que dice en relación, o sea, es muy importante, digamos, a mi juicio, que es lo referente al control de convencionalidad, es decir, cierto, este análisis que deben hacer todas las autoridades públicas, todos los funcionarios y funcionarias públicas, a la hora de conocer un caso y aplicar normativa interna, el examen que se debe hacer de esta normativa con la compatibilidad con las normas de la Convención y otros instrumentos de derechos humanos a nivel internacional y también de la jurisprudencia de los órganos de protección de derechos. Esto es importante en el proceso penal, sobre todo porque de las garantías que hablamos hoy día, de las garantías judiciales que están enmarcadas dentro del debido proceso, precisamente en varios de los casos que conoció la Corte Interamericana y que resolvió que se había vulnerado la garantía judicial, no fue porque los estados tuvieran problemas legislativos, no fue porque los estados estuvieran incumpliendo el deber de adecuar su derecho interno a el estándar internacional o porque carecieran de un marco legislativo que regulara determinadas situaciones, sino que fue precisamente por la aplicación y la interpretación que los tribunales de justicia hicieron de las normas aplicables al caso. Entonces, el control de convencionalidad efectivamente es un tema que da para harto y es muy importante porque además, si bien al inicio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se consideraba que el control de convencionalidad estaba establecido únicamente respecto a las autoridades judiciales, ya la evolución de su jurisprudencia ha determinado que este es un estándar exigible para todas las autoridades públicas, para todos los agentes funcionarios y funcionarias públicas. Por lo tanto, no es menor porque es una obligación importante a la hora de determinar o de llevar a cabo determinadas decisiones y actuaciones. Y también otro tema que es importante, que yo creo que lo pueden dejar ahí para en algún minuto verlo, ya sea conmigo o con otra persona, da lo mismo, pero que es importante, me parece que lo puedan ver, es el tema del bloque de constitucionalidad. Esto en relación con el control de convencionalidad y, por cierto, la protección de las garantías judiciales en el contexto del proceso penal. Así que nada, solo los podía dejar enunciados porque son temas que además a mí me apasionan mucho, entonces uno los podría desarrollar largamente, pero ya evidentemente no hay tiempo. Sin embargo, les dejo eso como tips para que ojalá pueda motivar alguna curiosidad o interés en estudiarlo. Así que nada, gracias Raúl, gracias Osvaldo por la invitación, también gracias a Gloria que no está y que espero que se mejore pronto. Y nada, y todo el éxito a los estudiantes y las estudiantes del diplomado, y también al público que nos acompañó, que hace parte del público general. Bueno, muchísimas gracias Beatriz, ha sido particularmente interesante. Bueno, nos faltó tiempo para poder tratar todos los temas, pero lo vamos a ir abordando en el futuro en los distintos módulos del diplomado, así que aprovecho a agradecerte particularmente Beatriz por la excelente exposición que nos has brindado, ha sido particularmente ilustrativa. Así que
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Invitarlos a los alumnos y alumnas que el próximo conversatorio va a ser el día 23 de octubre, por el segundo módulo. Ya vamos a dar aviso oportunamente. Y bueno, indicarles que Osvaldo va a pedirles a ustedes que se puedan quedar un momento. Beatriz, agradecerte si quieres, pues, ya, porque vamos a hablar temas ya propiamente del diplomado. Así que muchísimas gracias, Beatriz. Ok, muchas gracias y que tengan un Ya. buen fin de semana. Que les Gracias. vaya Que esté bien. muy bien.